Adelante. Ok, buenas noches hermanos, nuevamente después de algún tiempo estamos con ustedes y vamos a ir en lo más específico de lo que tenemos que hablar del panorama del Antiguo Testamento para terminar lo que se inició. Ya nos faltan ya solamente, si Dios lo permite, dos clases. Y lo que le pido a ustedes, hermanos, es que ahora en Daniel vamos a mover bastante la Biblia. Entonces, sugiero que tengan una Biblia a la mano o su tablet o su celular con la Biblia, de acuerdo a lo que tengan y dispongan, ¿no? Y vamos avanzando con lo que el Señor nos ha provisto para este día. Vamos a recordar también un poco que el panorama que hemos estado viendo del Antiguo Testamento se trata del inicio de la Torá, los escritos, los profetas, y que dentro de los profetas existían los profetas que se denominan mayores, que son cuatro, y de los 12 menores. Entonces, dentro de esto nosotros estamos viendo a este último, que es Daniel, y Daniel tiene vamos a poner así, lo más peculiar que todo el mundo conoce con el libro de Daniel es que es muy pegado al Apocalipsis. Daniel tiene lo particular dos grupos, ¿no? Los primeros 7 capítulos están relacionados a la extracción que hubo de los babilonios, Nabucodonosor, a los amigos de Daniel y los extrajo. Entonces, los 7 primeros capítulos hablan del desarrollo de cómo fue su vida ahí en Babilonia y cómo se fueron ellos, guardando su corazón de lo que podían contaminar su vida. Y los posteriores hablan mucho sobre ya un proceso escatológico que le denominamos los fines del tiempo. Tanto así que el punto ahí crucial que ustedes conocen es las 70 semanas en las cuales se han cumplido 69, falta una. Dentro de esa primera semana está lo que nosotros denominamos la gran tribulación y el proceso de que Dios guardará a su pueblo de la ira de Dios, ¿no? Entonces, hay cosas muy importantes que si tenemos el tiempo, ustedes debieran, después de esta motivación que van a recibir, seguir ahondando y viendo cómo se están colocando las piezas del rompecabezas de nuestro Señor y percibir en su corazón de que la venida de nuestro Señor está cerca. No, no es solo palabras, no es cuestión de asustar a las personas, sino es precaver, ¿no? Entonces, en ese sentido, si ustedes ven todo el movimiento mundial, cómo está sucediendo las cosas, entonces deberíamos estar precavidos, ¿no? Con respecto a lo que dice Mateo 24, con respecto a lo que habla Daniel ahora que vamos a ver y con respecto a Apocalipsis, ¿no? Entonces el cristiano tiene que instruirse de la manera o de tal manera que esté como las 10 vírgenes, las cinco que prevalecían sus lámparas, ¿no? Y el aceite de ellas para recibir al amado, y no de las otras cinco que estaban en cola, pero no se les acabó el aceite por estar apercibidas en otra cosa, ¿no? Entonces, roguemos al Señor que lo que hoy día podamos compartir nos despierte si es que es necesario, nos confirme si es que es necesario, nos aliente, es necesario, ahí no es si es necesario, y de que podamos ser ubicados nosotros en un contexto bíblico, cristiano, mesiánico, ¿no? Cristocéntrico, en nosotros como estas vírgenes preparando nuestras lámparas con aceite y esperando a la sombra, a la luz o en la guía, ¿no? Del Espíritu Santo que nos guía a que podamos nosotros avanzar en este tiempo. No sabemos cuándo, no sabemos a dónde, no sabemos en qué momento ni en qué minuto, pero nuestra vida no tiene que estar sujeta a estar analizando en qué fecha llega, sino analizando qué vida tenemos delante del Señor, para que cuando llegue y a Él le plazca poner el tiempo, nosotros no estemos preocupados de correr para llenar nuestras lámparas de ese aceite que es el Espíritu del Señor, ¿no? Entonces, que el Señor nos ayude
y que vamos a ver entonces qué es lo que Daniel quiere, ¿no? Entonces empezamos el libro de Daniel, vamos a ver algunas pequeñas cosas, pequeña visión, un ratito para poder ver el contexto, cómo está. El libro de Daniel lo escribió Daniel, ¿no? ¿Qué clase de tipo es este libro? Es de profecías. Él está dentro del entorno de los profetas mayores. Daniel es el último de los cuatro profetas mayores. Y recordando un poco, ya hemos visto Ezequiel, Jeremías y Isaías. Y a él lo ponemos al final porque es el la Babilonia, es la salida de Babilonia, es el pacto nuevo que el Señor está haciendo con Israel, en la que el Señor pondrá sus leyes en su mente y en su corazón. Es la esperanza, la promesa que prosigue desde lo que viene de Abraham. Entonces, esto es interesante en cómo vamos a ver a nosotros, ¿no? Y bueno, está encajonado dentro de lo que es el proceso 536, 530 antes de Cristo, que es todo lo que hemos estado viendo, esos años en los cuales viene el post exilio, no salen de Babilonia, o también hemos visto a los antes de entrar a Babilonia esclavizados. Hemos visto el contorno de cómo este pueblo de Israel cae por su pecado en esta situación de esclavitud, pero no en esa esclavitud que nosotros de repente nos imaginábamos, que tienes que picar la piedra como en Egipto, que tienes que pisar la paja para hacer ladrillos de donde no tenía, una esclavitud un poco más fuerte, sino una esclavitud en el sentido que podríamos decir nosotros en el mundo, ¿no? Contagiarnos de las cosas del mundo para perder la identidad de el pueblo del Señor israelita, ¿no? Con un Dios y una adoración que tenían hacia él, y que a través de la circunstancia y la cultura babilónica, ellos querían quitarles la identidad judía, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que verlo espiritualmente, que nosotros cuando utilizamos la palabra Egipto o Babilonia, estamos hablando del mundo que puede contagiarnos, y nosotros, el Señor nos manda en su palabra de que no nos acoplemos a las cosas del mundo, porque nosotros no somos del mundo, somos del Señor, vivimos en el mundo, pero no debemos contagiarnos de las cosas del mundo. Entonces, teniendo esos puntos en nuestra cabeza, vamos a pasar a lo de siempre, el videíto. Ahí va. El libro de Daniel. La historia se desarrolla justo después del primer ataque de Babilonia a Jerusalén. Ellos habían saqueado la ciudad y su templo y se habían llevado a los israelitas al exilio. Entre ellos estaban cuatro hombres de la familia real de David. Daniel, a quien después se le llama Beltsasar, y sus tres amigos, a quienes probablemente conoces por sus nombres babilonios, Sadrach, Mesach y Abednego. El libro cuenta acerca de sus luchas por mantener la esperanza en la tierra de sus conquistadores. A primera vista, el diseño del libro parece bastante simple. Los capítulos del 1 al 6 contienen historias acerca de Daniel y sus amigos en Babilonia, mientras que los capítulos del 7 al 12 contienen las visiones de Daniel acerca del futuro. Pero esta forma del libro en dos partes se hace aún más interesante por otra característica de su diseño: el lenguaje del libro. Comienza en hebreo, el idioma de los israelitas, pero los capítulos del 2 al 7 están escritos en arameo, un lenguaje primo del hebreo que se hablaba ampliamente entre los imperios antiguos. Pero luego, en los capítulos del 8 al 12, el libro vuelve al hebreo. Este diseño muestra cómo los capítulos del 2 al 7 son una sección coherente, pero también resalta la importancia de los capítulos del 2 al 7 para entender los capítulos posteriores. Profundicemos un poco. El capítulo 1 presenta la tensión básica de la primera parte del libro. Daniel y sus amigos son muy sabios y capaces, y son reclutados para servir en el palacio real de Babilonia. Pero ellos son presionados para abandonar su identidad como judíos, viviendo y comiendo como babilonios, y violando las leyes alimentarias judías que se encuentran en la Torá. Así que ellos se niegan y ellos eligen la fidelidad a la Torá, lo que los pone en peligro. Pero Dios los libra y ellos terminan siendo exaltados por el rey de Babilonia. Después de esto, comienza la sección en arameo, la cual verás que tiene un diseño simétrico que es realmente genial.
Primero, el rey de Babilonia tiene un sueño y resulta ser que solo Daniel puede interpretarlo. Se trata de una gran estatua hecha de 4 tipos de metal, y esta simboliza una secuencia de reinos, y la cabeza es Babilonia. Pero luego, una enorme roca llega volando y quiebra la estatua, y la piedra se convierte en una enorme montaña. Ahora, este sueño es la primera de muchas visiones simbólicas del libro, y presenta la narrativa básica de todas ellas. Daniel dice que la estatua representa una serie de reinos humanos que seguirán al de Babilonia y que todos estos reinos llenarán el mundo de Dios con violencia. Pero un día vendrá el reino de Dios, quien confrontará y humillará a los reinos arrogantes de este mundo y llenará el mundo de la justicia sanadora del reino y del gobierno de Dios. Después de esto, el capítulo 3 cuenta la famosa historia de los 3 amigos de Daniel, quienes rehúsan inclinarse y adorar a la enorme estatua de un ídolo, la cual, como la estatua en el capítulo 2, representa al rey y a su poder imperial. Así que los amigos son perseguidos y arrojados en un horno de fuego, pero Dios los libra de la muerte y ellos son exaltados por el rey, quien ahora reconoce a su Dios como el único Dios verdadero. Después de esto tenemos un par de historias acerca de 2 reyes babilonios, Nabucodonosor y luego su hijo, Belsasar. Ambos están llenos de orgullo por su poder imperial. Y así como en el capítulo 2, Dios les advierte a ambos a través de sueños y luego por visiones, los cuales, al igual que en el capítulo 2, solo Daniel puede interpretar. Él dice que ambos reyes deben humillarse delante de Dios, y ambos reyes se resisten con arrogancia. Así que Nabucodonosor es golpeado por la locura. Se vuelve como una bestia en el campo. Pero luego él se humilla delante del Señor y su humanidad le es devuelta. Es restaurado como rey. Esto es en contraste con su hijo Belsasar, quien no se humilla delante de Dios y es asesinado esa misma noche. Ahora, estas 2 historias toman imágenes de Génesis capítulos 1 y 2 y del Salmo 8, donde los humanos son representados como la imagen real de Dios. Él les ha dado autoridad para gobernar sobre las bestias del campo y las aves del cielo, a nombre de Dios, quien es el verdadero Rey del mundo. Pero cuando los humanos se olvidan de esto, cuando se rebelan y hacen un Dios de ellos mismos y de su poder, se vuelven menos que humanos, similares a las bestias violentas que se enfrentarán a la justicia de Dios. Lo que nos lleva al capítulo 6, el cual es paralelo al capítulo 3. Y esta vez es Daniel quien está siendo perseguido porque se niega a orar y adorar al rey como Dios. Y así como sus amigos, él es sentenciado a muerte y arrojado en un foso de leones, pero Dios lo libra de las bestias. Y como a sus amigos, el rey exalta a Daniel y adora a su Dios, lo que nos lleva al capítulo 7. Este es el paralelo del capítulo 2 y el centro del libro, donde todos sus temas se unen. Es otro sueño, pero esta vez es un sueño de Daniel, e irónicamente él no puede entender el sueño hasta que un mensajero angelical se lo explica. Él ve una serie de 4 bestias, una como león, una como un oso y luego una como un leopardo alado. Cada una de ellas simboliza un reino arrogante. Y al final de todas está una super bestia identificada como un imperio realmente malvado que tiene muchos cuernos, un símbolo común para los reyes en el Antiguo Testamento. Y hay un cuerno específico que es una imagen de un rey arrogante que se exalta a sí mismo por encima de Dios y persigue al pueblo de Dios. Ahora, el pueblo de Dios es simbolizado por una figura llamada el Hijo del Hombre, quien es una imagen tanto del pueblo del pacto de Dios como del rey procedente del linaje de David. Pero luego, de repente, Dios, quien es llamado el anciano de días, viene y se sienta sobre su trono. Él destruye a la superbestia y exalta al Hijo del Hombre sobre las nubes desde donde él viene a sentarse a la diestra de Dios y a compartir con Dios el gobierno sobre las naciones. Ahora, podemos mirar hacia atrás y ver cómo todas estas historias de la primera mitad encajan como un todo. Las 3 historias de fidelidad a pesar de la persecución se supone que den esperanza al pueblo sufriente de Dios entre las naciones. Ellos sufren porque los reinos humanos se han rebelado contra Dios y se han convertido en bestias. Así que estas visiones exhortan a la paciencia, que el pueblo de Dios debe esperar a que Él traiga su reino y gobierno sobre nuestro mundo y vindique a su pueblo sufriente. Pero también hacen que surja la pregunta de cuándo Dios hará esto. Y eso es lo que estas 3 visiones finales se disponen a explorar.
En el capítulo 8, Daniel tiene otra visión acerca de las dos bestias finales del capítulo 7. Pero esta vez son simbolizadas por un carnero, quien se nos dice que es una imagen de los reinos de Media y Persia, y luego un macho cabrío que es una imagen de la antigua Grecia. Y del macho cabrío salen un montón de cuernos, uno de los cuales simboliza al rey malvado del capítulo 7. Se nos dice más acerca de él, que atacará a Jerusalén y se exaltará a sí mismo por encima de Dios y profanará el templo con sus ídolos. Sin embargo, al final, él será destruido por Dios, quien exaltará a su pueblo y a su reino. Ahora, a nivel del capítulo 9, Daniel está muy confundido, especialmente respecto de cuándo sucedería todo esto. Así que consulta el rollo del profeta Jeremías, donde Dios dice que el exilio de Israel solo duraría 70 años. Así que para Daniel, los 70 años están por terminar, por lo que le pide a Dios que cumpla su promesa pronto. Pero un ángel viene y le informa que el pecado y la rebelión de Israel han continuado. Así que su tiempo en el exilio y la opresión continuarán, y su duración será 7 veces más larga de lo que Jeremías previó. Daniel está profundamente turbado por esto y tiene una última visión. Se nos muestra la misma secuencia de reinos: Persia, luego Grecia y Alejandro el Grande, seguido de reyes menores. Todo esto conduciendo al último rey, el rey del norte, quien invadirá Jerusalén, pondrá ídolos en el templo y se exaltará por encima de Dios. Pero luego, de repente, este rey cae en la ruina. Ha habido mucho debate acerca de a qué se refieren todas estas visiones. Muchos ven una clara conexión con los ataques del rey sirio Antíoco en el 160 a.C. Él mató a muchos judíos fieles en Jerusalén y colocó ídolos en el templo. Otros piensan que estas visiones apuntan hacia el rol del Imperio Romano en la ejecución de Jesús y en la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo. Y otros más creen que será cumplida en eventos futuros que sucederán cuando Jesús regrese. Ahora, el problema es que los símbolos y los números no encajan perfectamente con ninguna de esas posturas, pero abren la posibilidad de que, en un sentido, todas estas interpretaciones tengan razón. El libro de Daniel ha sido diseñado para ofrecer esperanza a todas las generaciones futuras del pueblo de Dios. Lo hizo en los días de Antíoco y lo ha hecho después también. Esta es la razón por la que Jesús podía usar imágenes de Daniel para describir y confrontar a los líderes opresores a quienes se enfrentó en Jerusalén. Esta es la razón por la que Juan, el visionario que escribió Apocalipsis, pudo adaptar las visiones de Daniel y aplicarlas a la Roma de su tiempo y también a todos los imperios opresivos del futuro. Entonces el punto de Daniel es que todas las generaciones de lectores pueden encontrar aquí un patrón y una promesa. Es un patrón de que los seres humanos y sus gobiernos se convierten en bestias violentas cuando glorifican su propio poder, cuando redefinen el bien y el mal y no reconocen a Dios como su rey verdadero. Pero Daniel también ofrece la promesa de que un día Dios confrontará a la bestia. Él rescatará a su mundo y a su pueblo al traer su reino sobre todas las naciones. Así que para todas las generaciones, este libro habla de un mensaje de esperanza que debe motivarnos a la fidelidad. Y de eso trata el libro de Daniel. Ok, ¿me escuchan? Sí, amigo, sí. Listo. Sí, sí le escuchamos. Creo que este video que hemos visto ha sido bastante resumido y claro dentro de todo lo que nosotros podemos entender. Vamos a ver algunos puntos más y desarrollaremos algunos capítulos para poder concluir con este libro de Daniel, que acuérdense que solo es un resumen, no es un estudio profundo de los versos y no vamos a entrar a simbologías, ¿no? Sino que ya tenemos ese resumen en lo que hemos visto en el video, ¿ya? Ahí ven las letras. Wey, me salí.
No sé qué ha pasado, chico. Se está viendo el escritorio ahorita, amigo. No, sí, lo que pasa es que quería tenerlos a ustedes a un costado para poder proyectar y ahora los veo en toda la pantalla. Estás en el Zoom. Eh, Parece que he machucado algo que no... Has cerrado tu PowerPoint, ábrelo. Listo. Entonces, el libro de Daniel es uno de los libros proféticos del Antiguo Testamento, ¿no? Y vamos a ver algunos puntos principales. El contexto del libro está escrito en el exilio babilónico en el siglo VI. Eso lo podemos ver en Daniel capítulo 1, verso 1 al 2. Abarca el periodo desde la conquista de Jerusalén de Nabucodonosor hasta el reinado del Ciro el Grande. Daniel capítulo 1 hasta el capítulo 6, 28. Ah, el género literario, según lo que dicen los estudios, combina elementos narrativos y apocalípticos. Por eso vemos que dice de que Juan, la narración de Apocalipsis, es mucho de los elementos de Daniel. ¿Ok? Utiliza visiones, sueños, símbolos para revelar el plan de Dios. Esto es importante también entender porque está en Daniel 2, como ustedes ven, 7, 1, 8, 1, porque en los últimos tiempos dice el Señor de que sus jóvenes verán visiones, ¿no? Entonces todavía esto está, eh, vamos a ir propagándose la voluntad de Dios a través de cosas que nosotros tenemos que poder detectar, ¿no? De saber. No cualquiera que levante la mano y diga he tenido este sueño y esto, tatatín, tatatán, como ocurre ahora en todo lo que es Internet, YouTube, va a ser lo válido, ¿no? Hay que saber escudriñar, ¿ok? Parte de eso hay que poder validar el espíritu por el cual se está haciendo las cosas. En el punto 3, el énfasis es la soberanía de Dios. Esto nunca hay que olvidarnos, estimados. Eh, Nosotros debemos saber que la soberanía de Dios está encima de nosotros. Por consiguiente, todo lo que tú aprendas, todo lo que tú sepas, todo lo que tú escudriñes, todo lo que tú te pongas en una posición eh, mayor a la voluntad de Dios no es correcto. Nosotros somos instrumentos de Dios, ahorita somos hijos de Dios que estamos en un proceso de entender la voluntad de Dios para poder proseguir en la vida cristiana. Esto lo que nos debe llevar es a consolidar una relación con Dios. Ustedes siempre han escuchado de mi parte hablar de Amós 3:3. Andarán dos si no estuvieren de acuerdo. Entonces, todo esto nos debe llevar a consolidar nuestra fe de cómo es Dios. Y sabemos que todo lo que está escrito es entender que Dios es soberano y Él se mueve en la historia, en las cosas que parecen que no son, en todo lo que es el ambiente mundial en nosotros. Este mundo le pertenece al Señor. Este mundo con metido el enemigo, metido el anticristo y todo lo que hay en poderes y todo lo demás, todo esto le pertenece a Dios. No hay nada que se le escape de la voluntad de Dios, de su soberanía. El Señor dice que todo fue creado en Él, dice. Todo fue creado en Él, en nuestro Señor. Y Él sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. ¿Ok? Entonces, pueden haber muchas cosas que vemos, pero nada está fuera del control de Dios. Y entonces por eso Dios es Dios, ¿no? No, vale la redundancia, ¿no? Entonces debemos entender en nuestra mente que cualquier cosa que pase a nivel mundial, espiritual o todo lo que sea, está dentro de todo el control de Dios. Y tiene los propósitos que el Señor va a permitir, como también ustedes recuerdan a Job cuando dice que los hijos de Dios se acercaron, ¿no? Y también se acercó Satanás, ¿no? Es decir, toda esta creación que Dios la ha hecho está sujeta a la voluntad de Dios. Y podemos estar a más abajo de todo eso, pero igual todos nosotros, todo está sujeto a la soberanía de Dios. Entonces, aquí en el punto 3 vemos que muestra cómo Dios controla la historia y los reinos terrenales. La voluntad de Dios se propaga y se mueve de tal manera que permite que existan estos puntos, Nabucodonosor, Ciro y todo lo demás, pero
todo lo que ustedes ven, que puede ser guerras, puede ser esclavitud, todo está encaminado, encriptado a la voluntad de Dios para que al final se dé lo que Dios Diga. está diciendo y está prometiendo. Parece un poco fantasioso, un poco, no sé, de alguna forma que pudiéramos decir, entonces Dios hace todo, entonces yo, yo no hago nada. No, nosotros tenemos algo que está escrito en nuestra sangre que se llama libertad, ¿no? Y otros le utilizan el libre albedrío. ¿Pero por qué? Porque Dios no te juzga a contrario a las acciones que cada uno de nosotros hace. Entonces, tus decisiones siempre van a tener consecuencias y sobre esas, tú y yo estamos fritos. ¿Ok? Entonces nuestras decisiones tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo para que esté bajo la voluntad de Dios. Si son guiadas bajo la carne, entonces ten la consecuencia de tu carne. ¿No? Debemos entender de esa forma. O sea, no podemos pensar de que si te pasa algo o alguna circunstancia y tú tomas una mala decisión, dices, ah, bueno, Dios me lo mandó y así es. Eso es una equivocación tremenda, ¿no? Porque hay alguna tendencia en algunas doctrinas, ¿no? Que dicen de que Dios, bueno, de Dios proviene lo malo y lo bueno, Mm, ¿no? Entonces, hay que saber diferenciar a qué cosa es lo malo y lo bueno, ¿no? Porque entonces vamos a entrar en un problema que ni siquiera no vamos a poder entender. Entonces, en el punto 4, las profecías mesiánicas y escatológicas. Las mesiánicas sabemos que son el Cristo, escatológicas son los finales del tiempo. Anuncia qué cosa, lo importante es la venida del Hijo del Hombre y su reino. Eso es todo lo que hemos estado estudiando ustedes en todos los cursos que hacen en el Evangelio y todas las clases que dan el pastor en los domingos para enseñar los libros. Todo está llevado a que la voluntad de Dios que viene su Hijo nuevamente a prevalecer su reino. Y todo lo que el Señor está instruyendo y que permite que nosotros le podamos enseñar está para despabilar un poco los pensamientos y estar alertas a las cosas que el Señor quiere, ¿no? Y podamos nosotros honrar y adorar como hijos de Dios. Revela la secuencia de los imperios mundiales y el establecimiento del reino de Dios. ¿Esto qué cosa quiere decir? Muchachos, nosotros no solo podemos decir que voy a la iglesia y leo la Biblia. El entorno de la palabra de Dios está sujetando todo a nivel mundial. Entonces, los movimientos que tú haces de tu hogar, leyendo tu devocional, leyendo tu palabra para instruirte, no puedes centrarse solamente en ese ámbito. Hay mm, otras cosas que tienes que abrir tu mente, abrir tus ojos, cómo se están moviendo las cosas. Ustedes, por A o B motivo, han visto lo que ha pasado en las Olimpiadas de Francia. Ese símil de querer ofender, y ellos dicen, no, es arte, pero de querer ofender la Santa Cena del Señor con todo lo que apareció, mm, todo lo abominable que ha aparecido. Bueno, ustedes tienen que pensar de que eso no ha sido de así por así, sino que ellos mismos están sentenciando con la actitud que han hecho, están sentenciando el proceso que ya viene pronto, el debate, va a haber algunas circunstancias de acá a unos años, no se sabe, pero vamos a darnos cuenta cómo el Señor toma la justicia de Él y también paga la consecuencia de ello. No necesariamente al final de los tiempos, también es en el tiempo que estamos viendo para que tú puedas entender la soberanía de Dios. ¿No? Entonces, estemos alertas a las cosas que pueden estar pasando en Europa. Bueno, el punto 5, el tema de fe, de perseverancia y esperanza. Eso es lo que ha estado hablando el video. Daniel nos motiva a través de todas estas enseñanzas a que tú refuerces tu fe, yo refuerce mi fe y todos los que nos pueden estar escuchando ahora. Oye, muchachos, no te asustes. Más bien este es el proceso y la voluntad de Dios que se va a hacer para que tú mm, seas jalado, traído a la persona de Cristo para que pueda prevalecer en la segunda venida el reino de todos sus santos. Entonces, estate precavido de todas las cosas como el Señor está haciendo, pero fortalece tu fe y esta fe es indudable que al tener el producto de la fe o la meta de la fe es una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? De que nuestro Señor venga pronto, ¿me entiende? Esa esperanza también hace de que tú puedas percibir o recibir las promesas de Dios en calidad de verdad a tu vida y no solo por una situación que está escrita de años atrás. mm, Dios no habla por hablar.
Dios no hace las cosas para que después, si le sale, entre comillas, algo mal según el hombre, él lo pueda corregir. No, él tiene un plan desde el inicio, desde antes de la creación del mundo, y él lo está tomando y lo sigue así. Y todo lo ha puesto en la persona de Jesucristo. Te guste o no te guste que el que esté escuchando, nosotros mismos, todo está en la persona de Cristo. Y si tú no estás en esa relación con el Señor, entonces no estás en la voluntad de Dios. Lamento mucho, ¿no? Que esto suene un poco legalista o de alguna de esta forma, pero el medio de todo para un acercamiento a Dios y una relación es el arrepentimiento mediante la aceptación de Jesucristo como Señor y Salvador. No sé de dónde eres y de qué denominación puedas tener, pero eso es lo que la palabra de Dios nos muestra. El medio por el cual Dios ha mandado para tener una relación justificada es por Jesucristo nuestro Señor. Ese plan que el Señor ya lo hizo y ahora lo único que está faltando es que venga para que nosotros estemos con el Señor haciendo lo final de la voluntad de Dios. Todavía no se ha terminado. Mm, La voluntad de Dios no terminó en la cruz con Jesucristo. Hay más todavía, que todavía tiene que cumplirse. Ok. El libro de Daniel tiene algunas características, ¿no? Y apuntan al Mesías. Como a ustedes se les dio una tarea, busquen un libro para que puedan identificar al Mesías, ¿no? Entonces, en el primero, la profecía cuando se refiere al Hijo del Hombre, se está refiriendo, según el video, de que estaba refiriéndose a Israel. Pero en el Nuevo Testamento también ustedes han escuchado de que para la persona de Cristo se refería al Hijo del Hombre. Ustedes se acuerdan todo lo que les están enseñando en los evangelios, ¿no? Entonces, también hay una característica mesiánica en las 70 semanas que mm, habla en Daniel capítulo 9, ¿no? Que es muy interesante el desarrollo de esto que podamos en algún momento de repente pudiéramos ver estos temas con mayor amplitud. Hay una visión en el punto 3 de Daniel 9:25 sobre el príncipe el Mesías, o sea, príncipe ungido, el príncipe enviado, que es para nosotros, ¿quién? Jesucristo. Y va a venir a qué cosa? A restaurar todo lo que él tiene como ya predicho, ¿no? Y a edificar o sobre edificar nuevamente a Jerusalén, porque mm, esta va a ser destruida, ¿no? Entonces, otra más, tenemos la visión del hombre del vestido de lino. Esta visión interpreta la manifestación del Mesías, el Hijo de Dios, que revela ese lino que es resplandeciente, que a la luz refleja toda su gloria, es la gloria y el poder del Señor. ¿Ok? Entonces, así como en Apocalipsis, acá también, ¿no? Había un hombre en el trono que reflejaba una luz tremenda, sus pies eran de cobre, pero no se veía bien el rostro y alumbraba. Toda esa luminosidad es la gloria de Dios, ¿no? Entonces, en esto vemos entonces a Daniel que refleja y apunta a su manera en ese entonces, con sus símbolos en ese entonces, la venida de nuestro Señor Jesucristo ahora en nuestro tiempo. En el capítulo 1, ¿ok? ¿Por qué se lleva Nabucodonosor a los jóvenes? En estos, vamos a ver los 7 primeros capítulos. La idea era quitarle su identidad de un Dios todopoderoso y sujetarlos a los dioses que tenían Nabucodonosor para quitarles la supremacía que ellos tenían y que Dios se le había dado. Entonces, no era someterlos a trabajos forzosos y todo esto, sino a mezclarlos dentro de la esencia de lo que ellos tenían para quitarles la esencia de escogidos de Dios como pueblo. Y nosotros entonces eso tenemos que tener cuidado también en nuestra parte del mundo. Tú te pones en el caso, por ejemplo, tú eres cristiano, ¿no es cierto? Tú has aceptado al Señor, ¿no es cierto? Perfecto, pero cuando tienes que ir a trabajar o tienes que vincularte con el mundo para poder traer tu comida o para poder hacer alguna diligencia y chocan con lo que tú eres, te encuentras en la misma circunstancia de las cosas de Daniel. Entonces este Daniel te enseña a ti a no arrugar, ¿no? A posesionarte correctamente delante de las cosas del Señor y que el Señor te ayude en estas lit, ¿no? En estas peleas que hay
¿no? Entre tratar de someter a un cristiano, burlarse de un cristiano, ¿no? Y tú pararte bien y no tener temor, porque quien hace tu recorrido no eres tú, es el Señor en ti. Entonces, Daniel también tenía esta convicción, ¿no? Entonces, Daniel tenía esta convicción de su creencia en Dios y que no iba a permitir que todo lo que estaba proponiendo Nabucodonosor y lo que querían hacer con él, de que pudiera identificarse o mezclarse en las cosas de él, con las comidas, con los ritos y con las cosas, entonces él agarró y dijo, no, yo no me voy a mezclar, está bien, tú has ganado y nos has traído aquí por la guerra y porque ya eres vencedor de esto y nos quieres someter, pero yo no voy a participar dentro de las cosas que tú eh, estás haciendo, ¿no? Y entró en una discusión de comparación, ¿no? Esta discusión de comparación en la cual hizo, bueno, ustedes a este grupo que han separado para hacer estas labores, al igual que a nosotros, denle de comer la comida del rey y a nosotros, danos lo que nosotros te estamos pidiendo. Y vamos a ver la comparación como al terminar del tiempo, quién está mejor exteriormente e interiormente, ¿no? En este caso, vemos esa parte. Entonces ahí viene la primera confrontación. La segunda confrontación es que les cambian su nombre. Cambiar el nombre, pues no significa nada más cambiarte, por decir el mío, de David a Juan, ¿no? Significa de que querían cambiar mi naturaleza, mi esencia, ¿no? Porque el nombre representa tu esencia, ¿ya? Tú tienes un nombre que te dio tu papá por algo, pero ese nombre te identifica hasta ahorita como lo que eres hoy, ¿no? No solo un nombre en el cual todo el mundo puede pronunciar, sino que hay una identidad dentro de ese nombre. Entonces, pueden haber 500 Royes, pero hay uno nada más que se pone camiseta en invierno, ¿me entiendes? Entonces, esa es un poco la diferencia, ¿no? Hay uno que solo tiene la cualidad por la cual Dios ha permitido que tengas ese nombre, ha sido proporcionado, y ese nombre es el que se establece cuando tú te manifiestas con otros grupos y se te puede identificar. No hay nunca confusión. Si así esos nombres son en la parte natural, ustedes entenderán que también así es el nombre de Dios. El nombre de Dios, cuando está manifestado en la Biblia, no es solo es poder de darle una categoría de nombre propio, sino es la esencia de Dios, Exactamente. la esencia, la totalidad de Él, ¿entiendes? Entonces, cuando tú pronuncias el nombre de Dios como quieras, como Jehová, Hashem, como quieras poner Shema, como quieras hacerlo, ¿ok? Pero debes entender que estás pronunciando el nombre de un Dios poderoso. Por eso no te puedes eh, despreocupar de que cuando nosotros pronunciamos el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, debemos tener dentro de nosotros una reverencia, porque no es cuestión de hablar y hablar y hablar de alguien que sinceramente no conocemos como debiera ser, pero que la Biblia nos dice de que Él es nuestro Padre y que es nuestro Dios y Él es todopoderoso. Y es tan poderoso que nosotros hemos visto todo lo que Él ha hecho con el pueblo de Israel y eso amerita un respeto cuando tú pronuncias el nombre de Dios. ¿Ok? ¿Cosa? Entonces hay que tener cuidado. Ok, entonces vamos a pasar al capítulo 2, donde en el capítulo 2 se desarrolla el sueño del rey de Nabucodonosor. Ya ni más. ¿Ok? Donde interviene Daniel y hay una interpretación. Y es ahí donde nosotros podemos ver que aparece la estatua que él vio y que Daniel pudo desarrollar y que estaba hablando de esto que ustedes pueden estar viendo, una cabeza de oro, un cuerpo de plata y así sucesivamente hasta abajo hasta la piedra. Entonces, todas estas interpretaciones de lo que estaba aquí en esta estatua se referían a imperios, ¿ok? Y a etapas del imperio hasta que suceda lo último con nosotros, que la piedra va a destruir todos estos imperios del mundo. ¿Me entienden? Entonces, tenemos la cabeza de oro, que era Babilonia, tenemos el pecho, los brazos de plata, que era el imperio de Medo, persa, el vientre y muslo de bronce, que era el imperio griego bajo Alejandro Magno,
¿ok? Las piernas de hierro, que era el Imperio Romano, los pies de hierro mezclados con barro cocido, era un imperio dividido, ¿ok? Y es en referencia a los pueblos europeos, ¿ya? A lo que está sucediendo ahora, ¿no? Y la piedra, que no está hecho de mano humana, es lo que Dios ha enviado, ¿no? Y en ese sueño que va a destruir todos estos imperios. El significado de esta piedra representa el reino de Dios que va a ser establecido por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y que nosotros anhelamos en nuestro corazón que sea pronto. Mm, En el capítulo 3 está también, se ve la estatua de oro, las acciones de los amigos de Daniel, de no hacer lo que se les estaba pidiendo, ¿no? Y esto subraya que hay una lealtad y una fe inquebrantable de estos jóvenes que están demostrando que nosotros debemos manejarnos internamente de esa forma, ¿no? Y no tener temor, ¿ok? Eh, ¿Esto te trae consecuencias? Sí, ¿ok? Ellos entraron a un horno, iban a ser destruidos, quemados, pero cuando tú honras a Dios, Dios entra en tu protección, ¿ya? Entonces, no hagas las cosas para probar a Dios de que es verdad. Haz las cosas por fe, ¿ok? Por fe. Entonces nosotros nos movemos por fe, no para probar a Dios. A Dios no se le prueba, no se le tienta. Entonces, podemos pasar, sabemos que ya son los capítulos. Vamos a entrar a este de aquí, que el dedo que comienza a escribir, ¿no? Y vemos que la simbología es Mené, ¿no? O Mené, Tekel, Ufarsin, ¿no? Y vamos a ver qué significa. Cuando está la interpretación de Daniel, le dice, oye, Mené dice, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin, o sea, le estableció ya su meta. Esta palabra indica que Dios determina el fin del reino de Babilonia. Tekel dice, ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Esta palabra señala que Dios ha juzgado al rey Belsasar y ha encontrado que su reino carece de requisitos divinos. ¿Está bien? Parsin, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas, y esta palabra profetiza que el reino de Babilonia será conquistado y dividido entre los reinos de Media y Persia. Entonces nosotros entendemos de que el Señor siempre ha manifestado primero, antes de actuar, les ha dicho, esto va a suceder. Siempre, porque de alguna manera Dios ha dado siempre y da siempre la oportunidad de que tú puedas recapacitar. Pero si no, y sigues embelecido en tus acciones y esto, ya está pues sentenciado, ¿no? Entonces, en esto nosotros debemos tener cuidado, porque esto nos ayuda también a que nosotros no debemos prevalecer en nuestros errores, sino cambiar y arrepentirnos, ¿no? Así que el Señor nos llama a una atención para que la perseverancia no está en seguir y seguir y seguir en las cosas así nomás, sin haberse arrepentido de las cosas que no son correctas. Bueno, en el capítulo 6 va, de todas maneras, vuelve ya no el fuego, sino al foso de los leones, Daniel, ¿no? Y destaca que esas acciones que él hace, ¿no? Destacan la integridad en su corazón, ¿no? Y la fidelidad a Dios, y lo que Dios es fiel con Daniel. Mira esa protección, no le hicieron nada en el foso de los leones. Bueno, vamos a pasar al capítulo 8, vamos a ver unos 3 puntos. Y ustedes han visto en el video unos dibujitos de qué cosa era la visión del carnero, del macho cabrío. ¿Está bien? Daniel tuvo una visión del carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro, que representaba a los reinos de Medo y Persa. Luego apareció un macho cabrío que venía del oeste y derrotaba al carnero. Representa el reino griego bajo Alejandro Magno. El macho cabrío creció en poder, pero luego su gran cuerno fue roto y en su lugar surgieron 4 cuernos, simbolizando la división del imperio griego.
después de la muerte de Alejandro. Ustedes ven que es necesario tener un poco de visión de lo que es la historia universal para saber los procesos de estos imperios. Entonces, no es tan fácil solo leer en la Biblia los nombres, sino también debemos investigar los procesos de impacto en la, vamos a poner así, en la parte universal, en la historia universal. ¿Ok? Entonces, esto, en este capítulo 8, vemos que la parte que el Señor está mencionando es que al final de toda esta manifestación, vamos a poner así, diabólica, por medio de imperios en la cual son perseguidos el pueblo de Israel, va a terminar siempre en una victoria del reino de Dios. Entonces dice, oye, tú no temas porque el Señor está contigo, ¿ok? Pero tienen que pasar todas estas cosas para de que todo el mundo, por sus acciones, sea condenado. Nosotros arrebatados y el pueblo o el mundo juzgado. ¿Entienden? Entonces esa ira de Dios va a estar, siempre va a estar ahí y se va a prevalecer y se va a cumplir lo que el Señor dice, pero nosotros vamos a ser rescatados. ¿Ok? Entonces, ya sabemos y vamos a pasar a la semana 70 en el capítulo. La oración de Daniel se puso a orar y a suplicar, reconociendo los pecados del pueblo de Israel y pidiendo perdón y restauración. Él asumió, ¿no? Como un intercesor del pueblo, ¿no? Porque había percatado que ya se estaba cumpliendo los 70 años que Dios había prometido para el rescate. Daniel se identificó con el pueblo y reconoció que el exilio y la desolación de Jerusalén eran resultado del pecado y la infidelidad de Israel. Daniel expresó su confianza en la misericordia y la fidelidad de Dios y le pidió restaurar a su pueblo a una ciudad santa. Profecía de las 70 semanas. Mientras Daniel oraba, el ángel Gabriel se le apareció y se le reveló en una profecía sobre las 70 semanas que determinarían el futuro del pueblo de Dios. Estas 70 semanas se interpretan como un periodo de 7 años, lo que significa un total de 490 años. La profecía predijo eventos claves como restauración de Jerusalén, la venida del Mesías, su muerte y destrucción final de Jerusalén y el templo. La restauración que nosotros seguro que hemos escuchado en un momento, la restauración del tercer templo. La interpretación de la profecía, Gabriel le explicó, el ángel, a Daniel el significado de la profecía de las 70 semanas, destacando eventos cruciales en la historia de la salvación, de lo que nos ha pasado hasta ahorita, hasta la fecha nuestra. La profecía apuntaba a la venida del Mesías, ya vino, y su obra redentora ya lo hizo, así como a la restauración final del pueblo de Dios está por cumplirse. ¿Ok? Esta profecía se considera una de las más importantes del Antiguo Testamento, ya que proporciona detalles sobre el templo y la naturaleza de la venida del Mesías. Para nuestros hermanos judíos, para las personas que están buscando las cosas de Dios, no solo por haber nacido en Israel, sino para las que están buscando las cosas del Señor, ellos están buscando la primera venida de nuestro Señor. Pero ¿qué importa? Nosotros estamos buscando la segunda, pero al final ese acto que ellos buscan la primera y la nuestra, que es la segunda, es un solo acto de Dios. Y eso se va a cumplir. ¿Ok? La profecía revelada por el ángel sobre las 70 semanas, se predice eventos claves relacionados con la venida del Mesías y la restauración del pueblo de Israel. Vamos a ver rápidamente algunos puntos sobre estas 70 semanas. Periodo de 70 semanas, 490 años. 70 semanas están determinadas sobre el pueblo y sobre toda la santa ciudad para determinar la transgresión, el poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía de ungir a los santos. Ustedes se recuerdan que cuando en Jeremías el Señor dice, y pondré mi ley en vuestra mente y en vuestro corazón, también dice, y no me voy a acordar más de sus pecados. O sea, todo el versículo que sigue en el capítulo 31, y seré su Dios, dice. Ok, eso todavía
cuando llegue la convicción de lo que ya nosotros creemos en este pueblo, va a ser lo que Dios está cumpliendo y va a ser poderosísimo, ¿ok? Porque los tiempos se están acortando y ellos no se van a quedar. Nuestros tiempos como gentiles están acabando o acabarán para darle pie a la manifestación del pueblo de Israel creyente en Jesucristo. Entonces, lo que nosotros hablamos de la gran tribulación está porque todavía no se ha cumplido la semana 70, se han cumplido las 69, ¿ok? Desde la salida, dice, de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro de los tiempos angustiosos, Daniel 9:25. ¿Ok? La semana 70 y después de la semana 62 se quitará la vida del Mesías. Esto ya ocurrió, o sea que ya pasaron 62 semanas, pero no por sí, o sea, no fue por sí, o sea, Dios entregó la vida de su Hijo y Jesucristo entregó su vida por su voluntad propia. ¿Ok? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir a destruir la ciudad y el santuario, y su fin será la inundación. Con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel 9:26. El pacto con un líder. Se dice mucho de que va a salir un líder en este tiempo. Ese líder es el anticristo y ese se sentará en el templo restaurado, que será el templo del templo que todavía no ha sido construido. ¿Ok? En esa semana que falta, la mitad de semana, dice que hará un sacrificio, como ese sacrificio que va en contra de Dios, ¿no? Entonces, hay que estar mirando estas acciones porque todavía no estamos en eso, pero estaremos muy pronto en este principio de las 70 semanas, de las semanas última que está faltando y que está dividida en 7 años y esos 7 años están divididos nuestras teorías del arrebatamiento, o sea, que somos que viene antes de que empiece esta última semana, el pueblo de Dios va a ser arrebatado. Hay otros que piensan que a la mitad, después de 3 años y medio de esta semana, el pueblo piensa también que puede ser arrebatado y hay otra teoría que dice va a ser arrebatado al final. ¿Ok? Sea principio, medio, final, lo que te está pidiendo a ti es que estés dentro de ese grupo que el Señor va a venir a arrebatar, que eso es lo importante. Bueno, ah, he tratado de poner lo más importante dentro de los 12 capítulos, ¿ya? Y adicionalmente les he puesto, o les estoy regalando, vamos a poner así, un estudio sobre lo que hablamos de las 70 semanas, el arrebatamiento de la iglesia, las teorías que hay, ¿no? La pretribulación, la mitad de la tribulación y la postribulación, en caso tengan algunas preguntas y esas cosas. Las haremos en otro tiempo, pero tienen para ir estudiando. Se las he puesto un poco resumidas para poder ayudar, ¿no? Y hay las explicaciones de lo que es la primera, la mitad y la post-tribulación. Los versículos en los grupos que están en esta tendencia se basan, porque no hablan por hablar. Ellos agarran unos versículos y creen que es así y los otros agarran la otro y también tenemos la última, la post-tribulación. Después de que ustedes hayan estudiado esto, entonces vamos a ver en dónde te ubicas, ¿no? Porque la mayoría de nosotros los cristianos evangélicos creemos que es la pretribulación, ¿ya? Pero si tú vas estudiando, no es malo de que puedas de repente pensar o ubicarte en dónde estaría. Una de las cosas que sí deben tener presente es que para poder estar en una u otra de estas posiciones, debes saber primero dónde empieza la ira de Dios. Cuando el Señor habla de la ira de Dios, tú debes pensar en esa semana, ¿dónde empieza la ira de Dios? ¿Al principio? ¿En el medio porque ya se sentó el anticristo en ese trono o en ese templo construido? ¿O al final, como dice Mateo, ¿no? De que la ira de Dios será el final de las cosas, ¿no? Entonces, van a haber cosas tremendas en este tiempo, en esta semana,
que falta, porque lo de Mateo 24 se tiene que cumplir. Ahora, tú tendrías que hacer un estudio, ¿no? Con nosotros o solo, como tú gustes, para ir encasillando los versículos en qué parte de esa semana pertenecen. Por ejemplo, ya estamos, dice, en principios, ¿no? De parto. ¿Qué cosas son las guerras? ¿Qué cosas son el hambre? ¿Qué cosas son todas las cosas que están sucediendo, el cambio de clima, las sequías, ¿no? No es fácil salir y decir yo creo en esto o en otro, no. Hay que investigar en la palabra de Dios. Para posesionarte en algún lugar tienes que investigar antes de decir que, bueno, yo creo que es esto, ¿no? Porque si no, lo único que vamos a hacer es que somos cristianos que hacemos o decimos cosas de alguien que me ha enseñado, pero que no hemos investigado, ¿no? Y lo que quiere Dios es que tú tengas tu decisión. Tu decisión no puede ser por un pastor que dice algo, por un siervo que dice enseñar, sino porque tú estás convencido, porque tu convencimiento viene por la renovación de la palabra y la renovación de la palabra te obliga espiritualmente a obedecer y hacer las cosas del Señor. Entonces, no le puedes echar la culpa al pastor, ni al maestro, ni al líder, ni a nadie que esté trayendo la palabra de Dios, sino que a ti mismo por las decisiones que tú tomas en las cosas del Señor. En resumen de este Daniel, mira, hermano, Dios lo que nos está diciendo es que tengamos cuidado, que nos levantemos, que estemos despiertos, que no durmamos espiritualmente, que renovemos nuestra relación con el Señor continuamente todos los días, que la palabra de Dios esté trabajando en nosotros, que las cosas que nos puedan ocurrir, sepamos que el Señor está con nosotros, que aprendamos a confiar, que aprendamos a poder vivir en esta fe que decimos tenerla, que no es tan fácil decir que estoy bajo la gracia y se acabó el asunto, que ya lo hizo todo el Señor, es cierto, pero todo ese que Dios ha hecho, lo ha hecho para que tengas tú una consecuencia. Y esa consecuencia es que tú y yo somos nueva criatura, ¿no es cierto? Perfecto. Pero esa nueva criatura dice esté a servicio de Dios. Entonces, ¿en qué posición estás tú en tu corazón con el Señor? Para ti, ¿qué cosa es servir a Dios? ¿Qué cosa dice la Biblia el servicio a Dios? ¿En qué posición Dios te ha llamado a servir o Dios no te ha llamado a servir? ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Un servicio como hijo de Dios o un servicio por ministerio? Y si es ministerio, ¿estás seguro que Dios te ha llamado? No es tan fácil vivir la vida cristiana, no la vivas tan fácil creas tú, porque la palabra de Dios nos está poniendo la gracia por lo que no podemos hacerlo en nosotros mismos y la ley para saber todas nuestras deficiencias. Todo lo que nosotros estamos cometiendo errores lo puedes ver en la palabra, en la Biblia para ti, pero en lo que está en la Torá, en todo lo que el Señor está mostrando. La ley no se puede apartar porque ya tienes la gracia. La ley está pegada a la gracia. Y entendemos que no va a ser por frutos de la ley para salvación, porque ya Dios lo ha hecho por la gracia, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pero el nutriente o la guía o los puntos de camino por los que tú tienes que ir y yo tengo que ir, están en la ley, porque la ley está hecha para mostrarte tus deficiencias. ¿Ok? Entonces, tómalo así, como un manual en la cual tú vas a ver y te vas a reflejar. No que haciendo eso, porque ya no lo vas a hacer, no vas a entrar en ese proceso, pero no vas a entrar en el proceso de los sacrificios. Pero dentro de la ley que tú hablas están los 10 mandamientos. Y dentro de los 10 mandamientos está el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, antes de levantar la voz y decir, no, ya no estoy bajo la ley, no, ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, ten cuidado, ten cuidado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo simplifican en el Nuevo Testamento que nosotros debemos seguir en esa, estar mirando nuestra vida a través de lo que Dios ha puesto? Porque el Señor dice que esos dos versículos, o esas dos, sí, dos versículos, o dos partes, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, resumen los 10 del decálogo.
lo que está en Éxodo 20. Entonces, no te compliques y no compliques a otros, sino que tú estás bajo la gracia, bendito sea el Señor que tenemos eso. Que nosotros hemos sido cubiertos nuestros pecados por el propiciatorio, por la sangre bendita de nuestro Señor, también eso es verdad. Que nosotros hemos sido justificados, también eso es verdad. Que nosotros hemos sido santificados, aunque no lo creas, también es verdad. Porque el principio hemos sido apartados para el Señor. Y ya estás santificado, pero tienes que seguir, porque ese proceso es de la perseverancia. No te puedes quedar quieto con eso que tú sabes. Entonces, tú debes confiar en que tu Dios y mi Dios nos guía, pero nosotros somos movimiento. No es porque en algún momento yo confesé la oración de fe y ahí se quedó el asunto. O por algún momento yo estoy haciendo cosas y sí me congrego o voy a un lugar y estudio la Biblia. No, pero tu corazón, bro, tu corazón. Eso es lo que el Señor. Ya a ustedes se le ha enseñado cuando Israel sale de Egipto. El Señor lo hizo en 3 días y sacó todo el mundo y un montón de millones de personas. Pero para sacar a Egipto el corazón del pueblo, murieron todos en el desierto y quedó una nueva generación. ¿Me entienden? Nosotros cuando nos hemos acercado al Señor y somos nueva criatura, ese cuerpo espiritual que todo ha hecho y que Dios ha hecho porque ha puesto su ley en nuestro corazón y la mente, y esta misma es la que tiene que impulsarnos a hacer la voluntad del Señor por la renovación y la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué cosa pasa con nosotros? ¿Cómo lo estás manejando? ¿Cómo lo estamos manejando? Yo les dije a ustedes, voy a venir con palo, porque a mí me ha caído palo para preparar todo esto. Entonces yo no me voy a quedar así solo, todos tenemos que ir con palo. Entonces, ¿qué cosa es el palo? El palo del Señor es la exhortación para que no te quedes ahí quieto, bro. ¿Me entiendes? El Señor no nos quiere ahí quietos. Que tengamos siempre esa palabrita, estoy bajo la gracia, y como diciendo, bueno, yo hago lo que quiero y ya el Señor lo hizo. No, ¿qué pasó? Tú que me escuchas de lejos o tú que me escuchas en otro sitio. El Señor viene pronto y va a recoger a su pueblo y va a recoger a aquellos que reconocen que Jesucristo es el Señor. Y el reconocimiento no solo es decirlo de boca, sino de corazón también dice, porque con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación, pero por nuestra razón, ¿qué cosa es? Para que nos justifique. Y este corazón le pertenece al Señor ahora, Él tiene que transformarnos. Y esta transformación no viene pues como cuando pones una olla caliente y te da el vapor y te estás bañando. Eso no es la gracia, ¿me entiendes? Así no es la gracia, no, esa no es la gracia. Si bien tiene un principio que viene de Dios para nosotros, pero tiene un hecho que a ti te está el Señor transformando para hacer algo. ¿Qué cosa quiere Dios? Un pueblo. Y un pueblo entonces, ¿para qué quiere Dios? Para que le adoremos, para que le sirvamos, para que estemos ministrando. ¿Y para qué? Para servir y ser testigos, dice. Llevar el testimonio a otros. Pero no lleves pues solo las palabras, lleva el contenido fuerte de que Dios es un Dios poderoso y que Él es el que hace el querer y el hacer en nosotros porque nosotros estamos sumisos a la voluntad de Dios. Y estamos luchando, eso es verdad, estamos luchando. Pero bro, tú sabes cómo es, no bajes la guardia. Te aliento de que te sigas sosteniendo en las cosas del Señor. Y una de las cosas, no permitas que en tu mente, te condene tu mente. ¿Ok? Tenemos, para eso dice el Señor, un abogado, a Jesucristo nuestro Señor, que nos limpia delante del Padre si algo ha pasado. Pero no dejes tiempo. No es para nosotros que estamos llevando el curso porque ya ustedes lo conocen esto, pero para el que le escuche por A o B motivo y se ha metido al video a escuchar, oigo, padre, ¿sabes qué cosa? Ponte atento, pues, ¿no? No vivas en pecado, no vivas entenebrecido en la mente, sabiendo o diciendo que no hay pecado, ¿no? Y tengamos cuidado de lo que Dios nos ha dado, ¿no? La gracia bendita no es un acto de la cruz, sino es una vida y es Jesucristo. El acto de la cruz es el principio para nosotros,
pero más el principio de la voluntad de Dios, es cuando Dios puso en la persona de Jesucristo su esencia misma, y Él pudo hacer lo que tuvo que hacer. Entonces, no seamos deshonestos con Dios, seamos dignos del llamado y que el Señor nos ayude. No nos anunciamos nosotros anunciamos a aquel que se anunció desde un principio y que Dios dijo de que ahora le plació enviar en Jesucristo el mensaje. Y ese mensaje tiene que seguir adelante. Jesucristo es nuestro Señor y es quien nos cambia, quien nos transforma, por medio de todo lo que Él ha escrito. Y una de las cosas es el segundo consolador, el Espíritu Santo, que nos tiene que guiar. No sé cómo puedas llegar a eso, porque puede ser fácil solo una oración, agachar la cabeza, lo que quieras. Pero lo que sí sé es que tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no podemos seguir avanzando, bro. Definitivamente. Tú que escuchas afuera y para nosotros. Así que es un aliento, muchachos. Sigamos para adelante, ya falta poco esto. Y sepamos pues que Daniel no solo pues es una figura de imágenes, no, ni cosas que te puedan asustar, sino es un llamado de atención amoroso de que hay una promesa que se va a cumplir y el Señor viene pronto. Dios me los bendiga y estaremos para la próxima clase como el Señor disponga. Amén. Pastor, todo Amén, suyo. pastor. Gracias, David, por la exhortación, por la enseñanza, por los ánimos. Bien, hermanos, vamos a orar y después tenemos un tiempo de quizás de preguntas o de intervenciones. Vamos a orar ahí en otros lugares. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor. Reconocemos, Señor, que viene de ti, Señor, la exhortación a seguir perseverando, Señor, pero no en nuestras fuerzas, sino dependiendo cada día de ti, Señor. Gracias te doy por este tiempo. Bendice a David y a cada uno de los hermanos que se han conectado, Señor. Y también, Señor, ahora dispone nuestros corazones para poder practicar lo aprendido, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.